Buenas noches, amigos, amigas. Bienvenidos, bienvenidas nuevamente a este programa de plataforma, este espacio de opinión que nos da el canal TVX. Un espacio para poder compartir, un espacio que nos permite dialogar, que nos permite acercarnos desde posiciones diferentes, desde lugares diferentes. Un saludo hasta Canadá, que por ahí estaba leyendo en los comentarios que mandaban el saludo a Marta desde Canadá. Un enorme abrazo a quienes nos ven desde fuera de las fronteras. Y eso es justamente lo que nos permite este espacio, poder conversar, poder encontrarnos, poder tener puntos de vista distintos, porque tenemos experiencias de vida distintas. Y por supuesto que con experiencias de vida distintas nos vamos creando opiniones distintas y por tanto diferentes formas de ver la vida. Y es en esa diferencia de formas de ver la vida donde podemos encontrar la riqueza y donde encontramos la diversidad y donde encontramos esa capacidad de encontrar caminos y encontrar rutas y encontrar lugares comunes, donde podemos construir un país, un mundo, una sociedad, una comunidad, un pasaje más bonito, más justo y más solidario. Siempre desde la diferencia, siempre desde la diversidad, pero teniendo claro que esa diferencia y esa diversidad nos sirven para avanzar, nos sirven para encontrarnos en el otro, en la otra, y que la otra y el otro también sean capaces de encontrarse en esas experiencias que yo estoy viviendo. Que las luchas, que las alegrías de los otros y de las otras sean también mis luchas y mis energías. Porque sí, así es la vida. Una vida llena de dificultades que estos últimos 2 años más claro se nos ha puesto. Y en medio de esta adversidad, donde la pandemia es solo un escaño más, un escalón más al que se sobrevive a partir del respeto y de la solidaridad. Esa solidaridad de tener las medidas de bioseguridad, esa idea o ese concepto de que al ponerme yo la mascarilla, lo que hago es también proteger al otro y a la otra. Y que la otra y la otra, al ponerse a su mascarilla, también me está protegiendo a mí. Esa solidaridad es la que nos permite mantenernos. Eso nos lo ha dejado claro estos días con la pandemia. Y eso es lo que necesitamos, es solidaridad. Solidaridad también para poder dialogar, para poder conversar. Como decía, desde puntos de vista distintos. Con el video anterior, el lunes anterior, vi que han habido varios comentarios, ¿no? Porque hablábamos de cómo Bitcoin City es una idea sin fundamento y es una idea sin consulta popular, sin consulta con la ciudadanía, sin consulta con las comunidades de Conchagua o de La Unión. Y decíamos la importancia también de que cada una de las políticas públicas que se formulen, como lo es Bitcoin City o cualquier otra zona libre de impuestos y con facilidades en términos políticos, tributarios, ambientales, laborales, debe de tener un estudio técnico antes y un respaldo que sustente esa formulación de políticas públicas. Eso es parte de lo que hablábamos el lunes pasado. Y decíamos que Bitcoin City, la idea, el proyecto de Bitcoin City, no pasaba ninguno de los dos exámenes, ni el de la participación ciudadana, ni el de la fundamentación con la realidad. Eso despertó varios comentarios que vi y los he estado leyendo, por supuesto que leo sus comentarios que dejan allí. Pero me llamó la atención algo, nuevamente, porque nuevamente me han preguntado qué estaba haciendo durante los 30 años donde estaba Arena y donde estaba el Frente, y nuevamente respondo que cuando ganó Arena en la presidencia en 1989, yo no había nacido, recién nací en 1990,
pasé esos 30 años, bueno, he pasado esos años estudiando, formándome, investigando, creando propuestas. Ahí estuvimos en el equipo de trabajo del Libro Negro de la Corrupción, sistematizamos 117 casos de posibles irregularidades en declaraciones patrimoniales de funcionarios y exfuncionarios públicos en el periodo de 1989 al 2014, porque el libro se publicó en el 2017. Estuvimos en la calle protestando cuando se aprobó la reforma de pensiones de 2017. Estuvimos también activamente en contra, haciendo campaña en contra de la ley que llevó a la Asamblea Legislativa en el ese entonces vicepresidente Óscar Ortiz sobre la creación de la ley de zonas económicas especiales, que por cierto se parece mucho al proyecto de Bitcoin City, y estuvimos activamente oponiéndonos a esa propuesta justamente por las mismas razones por las que ahora me he posicionado también en contra del proyecto de Bitcoin City. Pues en eso he estado. Y si lo vuelven a preguntar, pues lo mismo les vuelvo a responder. También les decía que si no estaban de acuerdo con los argumentos o con los planteamientos que he dado alrededor de Bitcoin City, pues que les agradecía mucho que en los comentarios pudieran dar, vean, los argumentos y los documentos que sustentaran esos argumentos. Es decir, vimos, parte de mis argumentos fue una investigación del BID de 2015, una investigación del Banco Central de Reserva, varias investigaciones de sistematización de experiencias de las zonas económicas especiales en Honduras, en la parte pacífica de Honduras, en la parte atlántica de Honduras, en Guatemala. Entonces también les pedí que sí, claro, o sea, se vale opinar distinto e invito siempre a que opinemos distinto, porque muchas veces en ese opinar diferente es donde podemos ir encontrando pedacitos de verdad en cada quien y ahí construimos el edificio entero. Pero eso solo sirve si cada quien aportamos un ladrillito. Si lo que hacemos nada más es tirar una piedra para bajar el muro, para romperlo, pues entonces no estamos aportando. Se vale pensar diferente y es necesario pensar diferente, pero cada quien aportando su propio ladrillito, porque así vamos construyendo el edificio. En ese ladrillito, o en ese intento de ir construyendo el ladrillito, que construir un ladrillito, construir una pared, construir una casa, construir un edificio, no es solo cuestión de una persona, es cuestión de muchos y de muchas. Y si es la casa donde todos y todas vamos a vivir, pues todos y todas podemos aportar en esa construcción. Estamos hablando de construir ese país que queremos, construir ese país que soñamos. Y si ese es el camino, pues el primer lugar es tener claro cuál es ese país que soñamos y saber que todos y todas podemos aportar ladrillitos en esa construcción. Cada quien puede agarrar su propio ladrillo e irlo pegando. Y entre todos y todas ir pegando una hilera de ladrillos y otra de ladrillos y otra hilera de ladrillos. Y así poco a poco ir construyendo juntos y juntas ese país que queremos, ese país en el que estamos intentando construir. De nuevo, pero eso solo sirve si ponemos ladrillitos. Si no venimos a poner ladrillitos, sino solo a romper lo que se está intentando construir, pues entonces también debemos de evaluarnos nosotros y nosotras. Este lunes quisiera tocar un tema que se ha venido hablando la semana pasada, que fue una solicitud de reorientación de fondos que hizo el Ministerio de Hacienda ante la Asamblea Legislativa, donde se le solicita 274 millones para la Dirección de Obras Municipales, la recién creada Dirección de Obras Municipales. Ahí,
recordemos que la Dirección de Obras Municipales es algo que se acaba de crear hace unas semanas cuando se aprobó la eliminación del FODES o la reducción del FODES del 10% al 1.5% y se creó esta dirección. Esta dirección tendrá apenas un mes para trabajar este año, ¿no? Lo que resta de diciembre, o sea, no es ni siquiera un mes, es 3 semanas que restan a diciembre. Y, según el Ministerio de Hacienda, se han solicitado 274 millones de dólares para la ejecución de fondos en ese mes, para que esa Dirección de Obras Municipales ejecute 274 millones de dólares en ese mes, solamente en ese mes. Sobre esto hay varias cosas que quisiéramos comentar. En primer lugar, y esto es algo que ya lo hemos hablado en otros programas, pero que vale la pena recalcarlo, la creación de esa Dirección de Obras Municipales es un claro retroceso en términos de la capacidad de la población en acceder a participar en la formulación de política pública y en las tomas de decisiones que tienen que ver con su comunidad. Estamos hablando de que todos los fondos que estaban siendo trasladados a las alcaldías dejan de ser pasados a las alcaldías y ahora las decisiones se concentran en 4 personas que serían las que conforman la directiva o la toma de decisiones de esta Dirección de Obras Municipales. 4 personas terminarán decidiendo los proyectos que se ejecutan en los 262 municipios del país. ¿Qué pasa con esto? Muchos han argumentado que la creación de esta Dirección de Obras Municipales tiene que ver con la apropiación o el uso indebido del FODES, de los recursos que se les trasladaba a las alcaldías en años anteriores. Y por supuesto que esa es una realidad que no se puede negar. En muchos casos las alcaldías han usado mal esos fondos. Pero de nuevo, aquí no se trata solo de criticar, se trata de proponer, ¿cierto? Entonces, si lo que queremos es combatir la corrupción en las alcaldías, pues de lo que se trata es de abrir las cuentas, de crear transparencia y crear mecanismos institucionales de transparencia, tanto en las alcaldías municipales como en los gobiernos centrales y en todas las instituciones autónomas. La mejor forma de combatir la corrupción y la mejor forma de combatir el uso indebido de los recursos es con la transparencia, es haciendo que las cuentas sean abiertas para que cualquier ciudadano pueda llegar y auditar esas cuentas. Esa es la mejor forma. Y habilitar espacios institucionales de participación ciudadana. Si las comunidades tienen la capacidad de decidir o incidir por lo menos en la toma de decisiones comunitarias, pues el recurso que está utilizándose para eso va a estar con mayor auditoría de las comunidades, porque son las mismas comunidades quienes están decidiendo cómo utilizar los recursos. Entonces la solución no es centralizar. La solución más bien es diversificar más, es abrir las cuentas en lugar de cerrarlas más. Porque la creación entonces de esta Dirección de Obras Municipales lo que crea es un muro más amplio. Un muro donde la gente ya no puede acceder a la toma de decisiones de sus municipalidades, de sus comunidades. Si ya es difícil, y ha sido difícil para las comunidades, acceder a las autoridades municipales para la gestión de proyectos en las comunidades, pues va a ser muy difícil más todavía ahora cuando son 4 personas de manera centralizada quienes deciden los proyectos de esas 262 alcaldías. Y resulta interesante todavía más que a esta Dirección de Obras Municipales se le estén asignando 274 millones de dólares cuando el Ministerio de Obras Públicas apenas ha sido capaz de ejecutar alrededor de 50 millones en lo que va del año.
en infraestructura, en inversión de infraestructura. Esto según los datos de la ejecución presupuestaria del Ministerio de Hacienda. Y una dirección estaría ejecutando 274 millones de dólares en 3 semanas. Resulta interesante todavía más que esos 274 millones, o que 274 millones corresponden también con una cifra similar de 274 millones que han sido los que el gobierno central ha utilizado a través de FOPROMID o ha modificado el presupuesto para incorporarlos a FOPROMID. Ya hemos hablado antes de FOPROMID aquí, el Fondo de Protección y Mitigación de Desastres. Ese es un fondo que tiene una ley especial. Hay una ley de creación del Fondo de Protección y Mitigación de Desastres. En esa ley, lo que se establece es que ese fondo está bajo la administración del Ministerio de Hacienda y sirve para que en situaciones de emergencia, declaradas como emergencia nacional por la Asamblea Legislativa, el gobierno central pueda gastar o pueda ejecutar fondos de manera rápida. Si pasa una tormenta, un huracán, y entonces hay que evacuar a gente y se necesitan colchonetas para hoy en la noche, entonces hay que gastar rápido para obtener esas colchonetas. Entonces ese fondo dice que una vez la Asamblea Legislativa le da un decreto de emergencia o avala un decreto de emergencia, el Ejecutivo puede utilizar ese fondo, el FOPROMID, para gastar de manera rápida sin pasar por todos los controles de contrataciones y de licitaciones que se establecen en la ley. Vea la ley de adquisiciones y contrataciones de la administración pública, la LACAP. Entonces, para que ejecute ese gasto rápido. Pero que una vez terminada la emergencia, el gobierno debe dar un informe de cómo utilizó esos recursos. En qué utilizó esos recursos, qué compró, a quién se los compró, a cuánto los compró. El año pasado el gobierno comenzó a utilizar ese fondo, el FOPROMID, porque estábamos en una emergencia nacional cuando empezamos con el brote de la pandemia por COVID-19. Y la Asamblea Legislativa aprobó un decreto de emergencia nacional que le avaló al gobierno usar ese fondo. Un fondo, como ya dijimos, que se puede utilizar sin pasar por todos los controles de contrataciones y de licitaciones, sin tener que hacerlos públicos. Pero ¿qué pasó el año pasado, en el 2020? Al final del año, según los informes de Hacienda, según los datos de Hacienda, se ejecutaron 661 millones de dólares a través de este mecanismo. 661 millones de dólares. De acuerdo, entonces debería de haber un informe detallado del uso de FOPROMID por esos 661 millones de dólares. Sin embargo, el último informe disponible que existe detallando el uso de FOPROMID es del 31 de mayo del 2020 y solo da cuenta de 545 millones de dólares. Es decir, que ahí hay una diferencia de 116 millones de dólares que es irrastreable, que no sabemos en qué se utilizó ni cómo se utilizó. Eso el año pasado, en el 2020. Ahora, en el 2021, el gobierno sigue utilizando FOPROMID. Este año no ha habido un decreto de emergencia nacional. Claro, se puede argumentar que la pandemia sigue y que eso sigue siendo una emergencia. Pero la ley dice que para usar FOPROMID, la Asamblea Legislativa debe de aprobar un decreto que avale esa emergencia nacional. Hasta el momento no existe ese decreto de emergencia, la Asamblea Legislativa no lo ha aprobado y tampoco hay ningún informe que dé cuenta de cómo se han utilizado los recursos en FOPROMID. Hasta septiembre eran 274 millones de dólares los que se habían utilizado en esa especie de nueva partida secreta. Son 274 millones de dólares los que ahora el Ministerio de Hacienda está intentando que se le apruebe, o que se le ha aprobado, de hecho se le aprobó, para esta Dirección de Obras Municipales.
¿Será un intento de legalizar esta nueva partida secreta? ¿Será un intento de legalizar el uso de 274 millones que se ha hecho de manera discrecional y de manera oscura, sin poder tener trazabilidad de cómo se han utilizado estos recursos? Las cifras coinciden, por lo menos. Y para poder decir si sí o no, sería bueno que el Ministerio de Hacienda aclare tanto el uso de FOPROMID como el origen y el uso de estos 274 millones de la Dirección de Obras Municipales. Si ustedes conocen más detalles, también les invito a que lo compartan en los comentarios. Por el momento nos quedamos por acá. Buenas noches, amigos, amigas. Un gran abrazo.